Buenos días, bienvenidos a Mente Abierta. Este es un pequeño video con algunas imágenes bastante interesantes, las cuales nos muestran edificios entremezclados con montañas. Podríamos decir que son construcciones fundidas y a veces conocidas como montañas. Probablemente estos edificios fueron enterrados de alguna manera. Además de que no existe una explicación de cómo se formaron estas montañas, dicen que el antiguo orden mundial referido como el Imperio Tártaro fue destruido por una fusión, posiblemente una red de energía libre o un evento de rayos. Por lo tanto, podríamos decir que la constante en la construcción era edificios de ladrillo rojo en toda la Tierra en algún momento. Estas fotos son bastante interesantes. Quizás debería de haber un alboroto entre la gente sobre cómo sucedió esto, cómo es que desapareció de la historia este evento. Estas fotos son una locura, disfrútalas y déjame tu opinión. Aparece un socavón en Chihuahua, México. A través de redes sociales se da a conocer un mega socavón en la carretera del municipio de Buenaventura, Chihuahua. De acuerdo con la información que proporcionó Protección Civil del Estado, la lluvia y la humedad que se presenta en la región fueron las que originaron el deslave y la fractura de este tramo carretero, que lo más probable es que quede intransitable. Esto ocurre el 12 de julio del 2021, cuando analizaba las fotografías. Al revisar las fotografías, este socavón podría estar mostrando algunas ruinas de edificaciones. Hablemos un poco de las inundaciones de barro y la historia de los edificios enterrados. Para tener una visualización de lo que estoy hablando, echemos un vistazo a la imagen. Básicamente, lo que tenemos es un edificio con las ventanas en el piso inferior. Estas ventanas en cuestión están total o parcialmente debajo del nivel del suelo. Existen muchísimos ejemplos de edificios que demuestran este mismo rasgo. ¿Qué explicación se le da a esto? Se le llama aversión de capa cultural, un subproducto del ciclo de vida humano, por así decirlo. En otras palabras, con el tiempo producimos elementos, lo que incluye la suciedad. Se acumula suciedad, basura, dodo de caballo. Esto eleva el nivel de la superficie. La ciencia arqueológica estima que esta acumulación es poco menos de 1/2 de pulgada cada 100 años. Suma aproximadamente 50 pulgadas cada 100 años. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Que tu casa se está enterrando en tierra y porquería. Y en lugar de barrer la tierra, espérate hasta que se entierre por completo el primer piso. Luego usas las ventanas del segundo piso y te haces una nueva puerta. Porque la actual está a 1.80 metros debajo. No sé ustedes, pero yo no lo compro. Hay muchas fotos que muestran estos mismos edificios exactamente a un mismo nivel desde hace 100 años. Tengo entendido que con el tiempo un edificio podría hundirse en el suelo debido, por ejemplo, a la vibración o la densidad del suelo. Veamos ahora si un edificio así de largo puede asentarse perfectamente nivelado en relación a su posición original. Probablemente no tanto. La ciudad está construida sobre una mezcla de arcilla y suelo volcánico. Se está ahogando. Tampoco compro esta explicación.
Si se construyera algún edificio sobre tierra blanda y se estableciera, sería obvio. Además, estas instancias de asentamiento, entre comillas, no serían epidémicas, sino más bien esporádicas, limitadas a unas pocas localizaciones específicas. Sin embargo, tenemos estos edificios enterrados, entre comillas, en casi todos los países del mundo, y si se les da algo de crédito a los constructores, probablemente descubrirán cómo manejar el problema de la suciedad blanda o inestable. Podría haber un diseño de un edificio con ventanas en el primer piso que miran hacia una pared de tierra, pero tiene que haber una poderosa razón, una muy especial para diseñar de una manera tan peculiar. Además, los resultados de algunas excavaciones a continuación demuestra que no hay forma de que esos edificios hayan sido diseñados de esa manera, entre comillas. Tampoco voy a comprar esta explicación. Ahora echemos un vistazo a algunos edificios liberados de varios pies de tierra. Las imágenes son principalmente de Rusia, pero dudo que los resultados sean diferentes de cualquier otro país. En las imágenes podemos ver claramente las puertas cortadas sobre las puertas excavadas reales, lo que significa que antes había otra puerta. Pero por alguna razón terminó a 3 metros debajo del nivel del suelo. Este palacio de invierno de Rusia, ubicado en San Petersburgo, en el siguiente grabado del siglo XVIII, se puede ver cómo se veía cuando se hizo este grabado. Con este grabado podemos hacer un contraste. Un tercio de esta estructura se encuentra actualmente por debajo del nivel del suelo. Adivina cuántos profesores de historia podrían decirte por qué. En realidad, todos probablemente te dirán que son 6 metros de capa cultural, entre comillas, acumulada. El problema aquí que tenemos tiene que ver con la antigüedad de estos edificios. No son tan viejos. Supuestamente fueron construidos en el siglo XIX y algunos incluso en el siglo XX. De vez en cuando tenemos el XVIII y el XVII. Sin embargo, la historia no proporciona ningún relato específico para un evento de tal magnitud, y sé que no me enseñaron nada que pudiera haber causado esto en el siglo XIX. Este problema no es específico de Rusia, es muy común en Europa, y estoy bastante seguro de que la gente de Londres está muy familiarizada con este tipo de edificios hundidos. También los existen en los Estados Unidos, en Canadá, en México, en Nueva Zelanda, países de Sudáfrica y América del Sur. Estos edificios enterrados están por todas partes. No sabemos nada de qué pudo haberlo causado. Esta es mucha suciedad para que llegue desapercibida. ¿Sabes de dónde vino? Puede que tú tengas una idea. En el sitio histórico de Sardis, en Turquía, estaremos hablando de una inundación de lodo, de la que guardaron silencio. ¿Por qué no se nos dice de dónde vino toda esta suciedad? En esta ocasión, tenemos la ciudad de Sardis, en Turquía. ¿Dónde se ubica esta ciudad de Sardis en la línea de tiempo histórica? La respuesta es fundada en algún lugar alrededor de 1220 a.C. La ciudad fue abandonada en 1402 después de Cristo. Sardis de Wikipedia. Línea de golpe pseudohistórica. Sin embargo, una vez que los bizantinos volvieron a conquistar Constantinopla en 1261, Sardis, con toda Asia Menor, fue descuidada y la región finalmente cayó bajo el control de los emires de Gazni. Los valles de Caister y el fuerte de la ciudadela de Sardis les fue entregado por tratado en 1306. La ciudad continuó su declive hasta su captura y probable destrucción
por el señor de la guerra turco-mongol Timur en 1402. ¿De dónde vienen estos 6 metros de tierra? En general, como siempre tienes que buscar cosas. ¿Quién enterró todo esto? Al parecer ya lo tienen cubierto. El desastre llegó a la ciudad bajo el reinado del emperador Tiberio, cuando en el 17 después de Cristo, Sardis fue destruida por un terremoto, pero fue reconstruida con la ayuda de 10 millones de sestercios del emperador y exenta de pagar impuestos durante 5 años. Fue una de las grandes ciudades del oeste de Asia Menor hasta el último periodo bizantino. Puedes buscar el terremoto de Lidia del 17 después de Cristo en Wikipedia. Este terremoto causó la destrucción de al menos 12 ciudades de la región de Lidia, en la provincia romana de Asia, en Asia Menor, ahora parte de Turquía. El terremoto fue registrado por los historiadores romanos Tácito y Plinio el Viejo, y los historiadores Estrabón y Eusebio. Plinio lo llamó el mayor terremoto en la memoria humana. La ciudad de Sardis, la antigua capital del imperio de Lidia, fue afectada y nunca se recuperó por completo de la destrucción. ¿Qué más podrían usar para explicar la sociedad? No lo sé. Encontré esta imagen lo suficientemente interesante como para buscar otras de la misma serie. Una búsqueda de imágenes inversas me llevó a este maravilloso sitio sobre la exploración arqueológica de Sardis. Excavación de una de las columnas elevadas del pórtico. Una excavación de 1910 a 1914. ¿Quieres ver cómo era el área antes de que comenzaran a cavar? Uno tiene que disfrutar de la falta de respeto de esta sociedad que tiene que soportar, sin saberlo, según estimaciones modernas, basadas en relatos históricos. Cada una de estas columnas consistía en una sola pieza de mármol, con más de 18 metros de largo y un peso cercano a unas 100 toneladas. No está claro cómo se erigieron estas columnas, lo que solo hizo que el templo fuera más impresionante visualmente para los viajeros y adoradores antiguos, muchos de los cuales simplemente estaban asombrados por su gran tamaño. Esa vez que un tipo destruyó una de las antiguas maravillas del mundo solo para que la gente lo recordara. Entonces, si esto le sucedió a la ciudad de Sardis alrededor de 1402 después de Cristo, ¿dónde está la información? ¿Qué pasó? ¿Y de dónde vino toda esta suciedad? ¿Del terremoto en el 17 a.C. lo hizo? Algunas cosas relacionadas también son divertidas, como este pequeño mapa de 1750 con ruinas de Troya, Filadelfia y Sardis marcadas y anotadas. Estoy realmente impresionado con toda la información. Esta ciudad parece hundida en el barro. En alguna ocasión tuve la oportunidad de preguntarle a un arqueólogo: señor arqueólogo, ¿por qué las cosas viejas siempre están enterradas en el barro? Incluso las cosas enormes como las pirámides. Su respuesta: es algo que sucede con el tiempo, es sabido. Recuerden, niños, no se queden quietos por mucho tiempo. Pueden comenzar a cubrirse de barro. En la vista del grabado en madera de la antigua ciudad de Sardis, la capital del antiguo reino de Lidia, hoy parte occidental de Anatolia, la xilografía muestra la ciudad destruida tras un terremoto, de la edición alemana de Cosmografía de Sebastian Münster. La hoja fue publicada en 1574 por Heinrich Petri en Basilea. Me pregunto si el evento vinculado a continuación podría tener algo que ver con eso. Terremoto de 1509 en el mar Mármara en Turquía. 1509, un terremoto de Constantinopla. Al mismo tiempo que Constantinopla está tan lejos, y mi desconfianza por los plazos,
creo que estamos hablando del evento a continuación. Si fueron terremotos o algo totalmente diferente, probablemente nunca lo sabremos. En 1653, el terremoto de Esmirna Oriental. En 1688, otro terremoto de Esmirna. Estos dos incluso podrían ser uno y lo mismo. Ok, eso es todo. Me despido. Los veo más adelante con más información. Hasta luego.